¿Te confunde el concepto de control de constitucionalidad? Parece un concepto bastante complicado, pero no te preocupes, que en 5 minutos vamos a explicarte de qué se trata el control de constitucionalidad en el derecho comparado. ¿Qué es exactamente el control de constitucionalidad? Es ese mecanismo jurídico que vela por la supremacía de la Constitución. Es como un guardián vigilante que revisa cada ley y acto del Estado para verificar que no contradiga los principios fundamentales que están establecidos en esa Constitución nacional. Todo esto pasa porque en el corazón de todo Estado de Derecho se encuentra un principio fundamental que es la supremacía de la Constitución. Esta Carta Suprema es como la brújula de la nación que establece los valores, principios y normas que rigen la vida de esa sociedad. Pero, ¿cómo se garantiza que todas las leyes y actos del Estado estén alineadas con esa ley suprema? Y ahí es donde la respuesta reside en el control de constitucionalidad. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imagínate que la Constitución de un país es como la jefa suprema de todas las leyes y el control de constitucionalidad es como el guardián que se asegura de que todas esas leyes estén en línea con lo que dice la jefa. Es decir, que es como si fuera un detective legal. Por ende, el control de constitucionalidad viene a ser un mecanismo fundamental para garantizar la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica. Y es a través de este mecanismo que los tribunales constitucionales o cortes supremas tienen la facultad de revisar las leyes y demás actos del Estado para verificar su conformidad con la Carta Magna. No te olvides, si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a seguir creciendo con un cafecito o con Patreons. Ahora, en el derecho comparado podemos identificar dos grandes categorías de sistemas de control de constitucionalidad: el control de constitucionalidad concentrado y el difuso. Es decir, que se trata de dos tipos de detectives: los que trabajan en equipo, como en España o Alemania, y los que son más como agentes secretos solitarios, como Estados Unidos, México, Argentina, etc. Pero no te preocupes, no necesitas ser un experto en leyes para entenderlo. Básicamente, sistema de control concentrado es en aquellos sistemas en donde la facultad de revisar la constitucionalidad de la norma recae en un único órgano que generalmente es un tribunal constitucional o una corte suprema. Este órgano suele tener una composición especializada y goza de un alto grado de independencia judicial. Ejemplo de esto son España, Italia, Alemania. En el sistema de control difuso, estos sistemas tienen la facultad de revisar la constitucionalidad de las normas, pero no recae en un único órgano, sino que se distribuye entre los distintos tribunales ordinarios del Estado. Es decir, que cualquier juez o tribunal, al resolver un caso concreto, puede declarar la inaplicabilidad de una norma que considere inconstitucional. Ejemplo de esto es, como dijimos, Estados Unidos, México, Reino Unido, Argentina. Algo que se relaciona estrechamente con este tema es el caso Mercury versus Madison. Si querés que te cuente sobre este caso, déjamelo saber en los comentarios. Básicamente, el control de constitucionalidad recae en tres pilares fundamentales: la supremacía constitucional, la división de poderes y la protección de los derechos fundamentales, donde la Constitución garantiza y protege todos los derechos básicos de los ciudadanos, como la libertad, la igualdad y la justicia. Y un tema que está muy relacionado con todo esto, te lo explico en este video.